Bien. Ok. Bueno, entonces nosotros habíamos visto toda la introducción, ¿cierto? Ya habíamos llegado hasta producto escalar. No, esto no lo habíamos visto. Llegamos hasta antes de forma polar, ¿cierto? De vectores en el plano, ¿cierto? Habíamos comprendido cómo poder ver la base canónica, ¿cierto? Es esta. Cómo escribir un vector en forma de su base canónica, hemos visto también cómo normalizar un vector, ¿cierto? Que es dividir el vector por su norma, ¿cierto? Y así se transforma en un vector unitario, ¿ya? Y eso, habíamos visto eso, y entre otras cosas, la norma de un vector, ¿cierto? De n dimensiones. Bueno, entonces ahora vamos a ver, la forma polar de un vector en el plano, ¿ya? Bien, vamos a leer, ¿cierto? Dice, si A es un vector de dos componentes, pertenece al plano XY y es no nulo, es decir, A es diferente del vector nulo, entonces puede ser descrito por su longitud, ¿ya? El módulo, ¿cierto? La norma de A, ¿cierto? Y el ángulo θ, que forma A con el semieje positivo de las X, ¿cierto? Si tenemos un plano cartesiano, tenemos un eje X que tiene una componente negativa y una componente positiva, el semieje positivo sería solamente el lado positivo, ¿vale? De las X, ¿ya? Y así, la forma polar del vector A sería el módulo de A, ¿cierto? Por este vector, ¿cierto? Compuesto por coseno de θ y seno de θ, ¿ya? Es decir, yo puedo escribir, ¿cierto? Esto de esta manera por su base canónica, ¿cierto? Una combinación lineal con la base canónica, ¿cierto? Módulo de A por el coseno de θ por I, ¿cierto? Que sería el vector 1,0 más seno de θ por J, que sería 0,1, ¿cierto? Ahí está, respectivamente. ¿Ya? Ejemplo, ¿ya? Un vector V tiene longitud 3 y forma un ángulo de 30 grados, ¿ya? Es decir, bisecto, radianes, con el semieje X positivo. Escribir V como una combinación lineal de I y J. ¿Ok? ¿Cómo sería esto, estimados? A ver, de acuerdo, ¿cierto? A la definición anterior, lo voy a escribir aquí arriba, que hay más espacio, ¿ya? ¿Cómo sería esto? Tengo entonces el vector, ¿cierto? V, esto lo vamos a llamar solamente V porque no. Va a ser igual a la norma, dice que tiene longitud 3, así que estamos bien, tiene longitud 3, por coseno de bisectos. ¿Cuánto es coseno de bisecto? Con seno de 30. Un medio, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Sí? A ver el chat acá. Sí, profe. Ok, entonces teníamos un medio, ¿cierto? Un medio y, la vamos a llamar, no está escribiendo. Después escribo el medio, más seno de θ, ¿cierto? J. Seno de θ sería entonces Perdón, profe, el coseno de 30 es raíz de 3 medios. raíz de 3 No medios. un medio. Entonces, el seno de 30 tiene que ser seno de 30 tiene que ser entonces un medio, correcto. Sí, justamente. Un medio J, ¿cierto? Un medio J. Después escribo los medios, lo relleno al tiro. Entonces, esa sería la forma. Entonces aquí tenemos que escribir entonces esto es raíz, ¿cierto? Raíz de 3 medios. Y el otro es un medio. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Y eso es todo, ¿cierto? Lo voy a escribir tanto con su combinación lineal como
cómo, ¿cierto? Ahí estaría todo. Como, ¿cierto? La forma que está acá arriba, tanto esta forma, ¿cierto? Por combinación lineal con la base canónica, o de esta forma también está bien. Entonces ahí sería, ¿cierto? Escribir esto B, ¿cierto? Como la combinación lineal de I y de J. ¿Queda claro? Ahí después el 3 puede multiplicar y queda expresado sin ningún problema. Bien, entonces, vamos a ver la interpretación geométrica de las operaciones con vectores. Una consulta, ¿ustedes han visto esto? ¿Toda esta parte vectorial lo habían visto en alguna otra asignatura? ¿O no? Sí, profe. ¿Lo habían Lo visto? vimos en álgebra del semestre pasado. Súper. Entonces, esto están recordando más que nada esto. Súper bien. Excelente. Vamos a hacer más rápido entonces. Bien, entonces, la interpretación geométrica de las operaciones con vectores, ya la suma, sabemos que al sumar dos vectores, en este caso de R3, es el segmento de la recta dirigido que coincide con la diagonal del paralelogramo de lados adyacentes A y B, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos, ¿cierto? Un vector, ¿cierto? Tenemos otro vector que sale del origen, ¿cierto? Juntos van a formar, ¿cierto? Una especie de paralelogramo, ¿cierto? Porque la suma de este con la suma de este, ¿cierto? Me va a dar la diagonal, que justamente va a ser el vector suma de estos dos vectores negros. Este más este me va a dar este solito. Y eso es lo que nos dice, ¿cierto? Gráficamente sería eso la suma de dos vectores, ¿ya? La diferencia por su parte, ¿cierto? Dos vectores es el vector asociado a un segmento de recta dirigido iniciado en el extremo de B, terminado en el extremo de A. Entonces yo, ¿cómo puedo hacerlo gráficamente, ¿cierto? ¿Cierto? Igualmente. Gráfico, ya tengo este vector desde el origen, tengo este vector desde el origen, ¿ya? Y al final, ¿cierto? El vector resta, si este es A menos B, ¿cierto? Este sea A y este sea B, entonces va a ser el vector B hasta el vector A. Ese va a ser el vector resta, ¿ya? Sustracción, ¿cierto? Es importante el orden acá, porque sabemos que la sustracción no es conmutativa, por lo tanto, A menos B, ¿cierto? Va dirigido desde el extremo de B, ¿cierto? Hacia el extremo de A, ¿cierto? Entonces, asumiendo aquí que este es A, este es A y el otro B, ¿vale? Y esa es la diferencia de vectores, ¿cierto? De forma geométrica, ¿vale? Súper. Entonces, el producto por un escalar, ¿ya? Sean este vector A y alfa un número real, un escalar, ¿cierto? Entonces, alfa por A es un vector que tiene A veces, ¿cierto? El módulo positivo, la longitud de A. Y el mismo sentido del vector A. Si alfa es mayor que 0, y en sentido opuesto, si alfa es menor que 0. ¿Ya? Suponiendo de que tengo el vector A. Ese es mi vector A, ¿vale? Entonces yo lo voy a multiplicar ese vector A, por el módulo de alfa. ¿Ya? Si yo lo multiplico por el módulo de alfa, si ese módulo de alfa es positivo, entonces lo que sucede, ¿cierto? Es que este vector A va a aumentar, ¿cierto? Va a aumentar en ese sentido, en el sentido que va el vector. Pero si el módulo de alfa es negativo, ¿cierto? Si lo multiplico por un escalar negativo, ¿cierto? Va a aumentar, ¿cierto? Si por ejemplo es menos 2, va a aumentar el doble, pero hacia el otro sentido. Eso quiere decir. ¿Vale? Bueno. Cualquier duda me preguntan más, ¿vale? Entonces, dos vectores no nulos, A y B, son paralelos y sí, solo si existe un número alfa tal que B es igual a alfa por A. ¿Ya? Entonces, es importante que tengan su cuaderno a mano porque vamos a ir realizando algunos ejercicios, ¿ya? Así continuamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ustedes lo van a confirmar con su cuaderno y ustedes lo vamos a revisar acá. Entonces, para que quede todo esto claro y vayamos avanzando bien. No solamente rápido, sino bien, ¿ya? El segmento de recta dirigido
W tiene un punto inicial, 2, menos 1, 3, y punto final, menos 4, 7,5. ¿Cuál de los siguientes vectores es paralelo a W? ¿Cuál de los siguientes vectores es paralelo a W? ¿Ya? Entonces, realicen esto, piénsenlo y lo realizamos enseguida, ¿vale? Estoy grabando. Bueno, repito lo que dije recién, entonces sería el vector A, ¿cierto? Porque al hacer la diferencia del punto final menos el punto inicial, ¿cierto? Nos da menos 6, 8, 2, y una amplificación correcta sería el vector A y no el vector B. ¿Por qué? Porque el 4 es positivo, ¿cierto? Y tienen que mantener o los mismos signos o los signos opuestos. Porque recuerden que estamos multiplicando ese vector menos 6, 8, 2, ¿cierto? Por una escalar. Este sería ese mismo vector, pero multiplicado por menos un medio. Entonces, Profe, ¿se resta el final con el inicial? siempre ¿O se el resta el inicial con el final final? con el inicial. El final con el inicial. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Es importante, ese orden. ¿Sí? El final con el inicial. Ok. ¿Vale? Entonces nos da ese valor, y al multiplicar ese vector por menos un medio nos da este vector. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a tener diferente longitud, claramente. Va a ser la mitad de la longitud del vector que estamos trabajando. Pero en el mismo sentido. Y al tener un vector en el mismo sentido, entonces va a ser paralelo al otro vector, ¿cierto? O coincidente, puede ser coincidente o paralelo. Lo importante es que tengan el mismo sentido. ¿No tienen la misma magnitud? No, señor, pero sí tienen el mismo sentido. Este, en cambio, no. Ya, Daniela, gracias. Sí, sí, por supuesto. Súper, súper, súper. Ok. El producto escalar en R3. Sean A y B, ¿cierto? Dos vectores de R3, el producto escalar, o producto interno, o producto punto, tres definiciones para el mismo producto, de A y B es el número definido por A, se pone un puntito como una multiplicación normal, ¿cierto? B, ¿cierto? Que es producto punto, pero se llama punto, producto interno, producto escalar. ¿Qué es? Es la multiplicación de las componentes de cada vector. La primera componente de A por la primera componente de B, más la segunda componente de A por la segunda componente de B, más la tercera componente de A por la tercera componente de B. Si fueran más componentes, también se multiplican entre ellas y se suman, ¿vale? Ejemplo. Este producto punto, ¿cierto? Va a ser 1 por 2, 2, más 2 por 7, 14, más 4 por 3, 12. La suma de eso, 28. 26, perfecto. Ese es el producto. Perdón. Así se calcula el producto escalar por medio de sus componentes. ¿Estamos claros? Vayan diciéndome sí, no, puede ser, sí. Y seguimos, Sí, ¿vale? profe, ya lo habíamos visto. Ya lo habían visto. Bueno, notar que la norma de A, es la raíz cuadrada de A, producto escalar de A por A. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? El producto escalar tiene las siguientes propiedades, ¿cierto? Para todo AB en R3 y para todo alfa en R. Es conmutativo, ¿cierto? A por B es igual a B por A. Y es distributivo, ¿ya? Es asociativo, ¿cierto? Es decir, alfa por A por B es lo mismo, ¿cierto? Que se multiplicó A por B y después por alfa. O es lo mismo que se multiplicó A por alfa B. Recuerda que el alfa multiplica solamente a 1, ¿cierto? Entonces, puedo multiplicar el alfa primero con el B y después resultado por el A. Bien, y también, ¿cierto? Es distributivo, como habíamos dicho, ¿cierto? Y como es conmutativo, ¿cierto? Yo puedo escribirlo en ese orden, ¿cierto? En orden alfabético sin ningún problema. El producto escalar. El ángulo θ entre dos vectores no nulos A y B está definido como el menor ángulo subtendido por ellos en el plano que generan, ¿ya? Eso es importante, es importantísimo, porque si yo tengo dos vectores así, y si me preguntan por este ángulo, en realidad el ángulo θ va a tomar, ¿cierto?, el valor menor, ¿cierto?, entre estos dos ángulos subtendidos. Vamos a usar eso, ¿cierto?, como principio, siempre el menor, ¿vale?
El producto escalar nos permite obtener θ, más precisamente se cumple que el producto escalar de A por B es igual a la norma de A por la norma de B por coseno de θ. Θ siendo el ángulo que los separa, ¿vale? El menor ángulo que los separa. Despejando coseno de θ en la igualdad anterior, obtenemos, ¿cierto?, que este producto de módulos queda dividiendo y nos da esa expresión. Encontrar el ángulo entre los vectores, ¿cierto? A, B, y hacer un dibujo de la situación, ¿vale? Entonces vamos a hacer ahora, ¿cierto?, 2 minutos para poder encontrar el ángulo entre el vector A y el vector B, ¿vale? Bueno, vamos a hacer este ejercicio entonces, ¿cierto? Vamos a dar 5 minutos para poder hacerlo. Bien, estamos realizando este ejercicio entonces. Tenemos que expresar el vector 1, 5, 3 como una suma de dos vectores, uno de los cuales es paralelo y el otro perpendicular a este vector. ¿Ya? Ambos son a este vector. Para eso vamos a utilizar la definición de la proyección. La proyección de B, en este caso va a ser este B, 1, 5, 3, proyectado con A, ¿cierto? Me va a dar un vector que va a ser paralelo a A, ¿cierto? Porque va a estar en el mismo sentido de A. Va a ser una prolongación de A, ¿cierto? Entonces ya tengo el vector paralelo a A. ¿Cómo es? Con la proyección, ¿cierto? La proyección me da un vector que está en el mismo sentido de A. Paralelo a A, por lo tanto. Y necesitamos un vector que sea perpendicular sobre este vector A. Bueno, ¿cómo encuentro un vector perpendicular a un vector A? Por la misma definición geométrica de proyección, sabemos que este vector C va a completar mi triángulo rectángulo. O sea, va a generar, ¿cierto?, un vector perpendicular al vector A. ¿Y cómo se encuentra ese vector? Va a ser C, o vamos a llamarle C, va a ser igual al vector B que está acá, menos la proyección hecha sobre A, ¿ya? Entonces, en base a eso, vamos a trabajar nosotros. En la proyección de A, la proyección de B sobre A, es decir, U, va a ser mi vector paralelo, y C va a ser mi vector perpendicular a A, ¿vale? Entonces, vamos a calcular el U primero, que es el vector paralelo. Entonces, tenemos producto punto A por B, ¿cierto? Nos da 12, como si lo calculamos, aquí nos queda partido en A, o sea, por A, y aquí nos queda partido la norma de A al cuadrado. ¿Cuál es la norma de A al cuadrado? La norma de A, primero que todo, es menos 1 por menos 1, ¿cierto? O sea, esto al cuadrado nos da 1 más 4 más 1. Sería 6. 6 raíz de 6, ¿cierto? Raíz de 6. Perro, eso al cuadrado. Así que nos da... vamos a anotarlo, ¿cierto? Esto nos da... no, que me queda ahora. Esto nos da entonces la raíz de 6, pero al cuadrado. Y al cuadrado entonces nos da que esto vale 6, ¿cierto? Al cuadrado, y después vemos que todo eso, porque la norma de A, que es C, raíz de 6, al cuadrado, ¿cierto? Ok. Bien, ¿me siguen? ¿Me van siguiendo, verdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces calculemos esto. Esto es 12 sobre raíz de 6 al cuadrado, 12 sobre 6. 12 sobre 6 es 2. Esto nos da un 2. Y 2 por este vector nos queda entonces que esto es igual a menos 2, 4, 2. ¿Correcto? Ahí está, ¿cierto? Esto nos da un 2 y 2 por este vector es esto. Bien, ya tengo mi vector U. U vale esto vale U, ¿cierto? Esto es igual a U. Y este es mi vector que es paralelo a este vector A, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo comprobamos? Tiene que ser en el mismo sentido, pero multiplicado por un escalar. Y justamente, miren, si yo multiplico este vector por 2, nos da menos 2, 4, 12. Por lo tanto, este vector es paralelo a este vector. Tiene el mismo sentido, la misma dirección que este vector. ¿Ya? Ok, tengo mi vector paralelo. Ahora vamos a ver el vector perpendicular a este vector. ¿Ya? Y para eso vamos a encontrar C. Voy a minimizar. Ok, vamos a encontrar C. ¿Y cómo encontramos C? Este vector que completa el triángulo rectángulo va a ser B, que es este, menos la proyección. Entonces C sería igual a... B, pero vale B, 1,5,3. Menos el vector proyección de B sobre A,
que es U, ¿cierto? Le llamamos U, que es menos 2, 4,2. Muy bien, ¿y eso aquí es igual? Aquí es igual. Estamos, ¿cierto? 1 menos 2 es 1 más 2 es igual a 3, 5 menos 4 es 1, 3 menos 2 es 1. Es igual a este vector. Por lo tanto, C va a ser igual a 3,1,1 y va a ser mi vector perpendicular, ¿cierto? Vector perpendicular a A. ¿Vale? Y este vector U va a ser mi vector paralelo a A, ¿cierto? Vector paralelo a A. ¿Cierto? Ahora tenemos que ver la otra condición si es que la cumplen. ¿Ya? C sumado con U me da este vector 1, 5, 3, porque eso era como lo complicado, cómo encontramos dos vectores que realmente cumplan todas esas condiciones. Entonces, vemos. Sumemos. Menos 2 más 3 es 1. Ah, estamos bien. 4 más 1 es 5. Y 2 más 1 es 3. Excelente. Tenemos estos dos vectores, ¿cierto? Que cumplen. Que sumados me dé este vector y uno sea paralelo a la y el otro sea perpendicular a la. ¿Ya? Entonces, la pillería de todo ese ejercicio en realidad es por la definición de la proyección. ¿Ya? ¿Queda claro? Profe, ahí da Sí, igual cuál vector sea el B y el A, ¿cierto? ¿O no? ¿Podría repetirme su pregunta? Ahí daba, en ese ejercicio daba igual cuál vector era A y cuál vector era B. No, estimado. O sea, igual puedo ¿Por qué hacerlo no? en cualquier sentido, pero ojo que como lo planteamos nosotros, ¿cierto? Era la proyección de B sobre A, que no es lo mismo que la proyección de A sobre B. Entonces ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se podría hacer en otro sentido? Sí, tendríamos que calcular la proyección de A sobre B, ¿cierto? Y después hacer el mismo proceso, pero en el sentido con la proyección de A sobre B. ¿Ya? Es que por eso me refiero, solamente en el enunciado, no, sin saber explícitamente que hay que usar la de proyección. Podría ser cualquiera A o B, ¿o no? Cualquier vector, puede ser cualquier vector, ¿cierto? Siempre es importante saber esto, ¿vale? Que cualquiera, ¿cierto? En este caso, como es para calcular el vector paralelo, y ahí está el vector paralelo a este vector, bueno, para calcular un vector paralelo a un vector, ¿cierto? Pensamos al tiro en la proyección, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos da un vector que es paralelo a este vector, ¿cierto? Tiene mayor longitud, menor longitud, pero tiene la misma dirección. Entonces ahí pensamos Entonces siempre automáticamente, entonces siempre el que diga que hay que buscar el paralelo va a ser el A, por decirlo así. justamente, excelente. Ya, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Bueno, ahí está la definición, ¿cierto? Ya vimos un ejemplo, cómo calcular la proyección, ¿verdad? Entonces aquí también dice, calcule la proyección de B sobre A. Entonces, este sobre este. Ojo que ese es el orden, ¿ya? Ese es el orden. Por lo tanto, al final va a dar un vector paralelo al vector A, que está acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto me va a dar una escalar, ¿cierto? La proyección de B sobre A, ¿cierto? El A el que está bajito, ¿cierto? Yo B lo proyecto sobre el que está bajito, sobre A. ¿Ya? Al final este me va a dar una escalar y esa escalar va a multiplicar a A. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener el mismo sentido de A, la misma dirección de A, ¿cierto? La misma dirección de A, ¿cierto? Solamente que amplificado tantas veces como me diga el escalar. ¿Ya? Un vector paralelo a. Entonces, eso lo vamos a dejar para después. Ya hicimos un ejemplo de eso. Y vamos a recordar el producto cruz en R3. Bueno, recordando y recapitulando lo que hemos visto hasta este momento, hemos visto, ¿cierto? Producto punto o producto escalar, el cual me da como resultado un escalar, un valor real, ¿vale?
Hemos visto la proyección, hemos visto operaciones elementales como suma, resta de vectores, multiplicación por un escalar, ¿cierto? Y el producto punto, ¿cierto? Vamos a ver dos productos. El producto punto, ¿cierto? Que es el que enseñamos recién, que está ahí, ¿cierto? Entre dos vectores, o producto escalar. Y ahora vamos a ver el producto cruz, el cual me da como resultado un vector, ¿vale? Entonces, el producto escalar entre los vectores A y B es un escalar. Esto es un número real. Ahora definiremos un producto de vectores, que es un vector. Esto es, mostramos cómo dados dos vectores A y B, podemos producir un tercer vector A, producto cruz con B, así se llama. Este nuevo vector tendrá la agradable propiedad geométrica de ser perpendicular al plano generado por A y B. Recordemos que dos vectores cualquiera no coincidentes, ya es importante que no sean coincidentes, ¿cierto? Me generan un plano, ¿ya? ¿Cierto? Un vector por acá, un vector por acá, me generan un plano. Entonces, el producto cruz me va a generar un vector perpendicular a ese plano generado, ¿ya? Por ahí ve. Cualquier duda que tengan, me avisan, ¿ya? Sean A y B, dos vectores en R3, el producto cruz de A y B se denota como A, producto cruz con B, y se define como el vector que está acá, de esta manera, ¿ya? Hay un método para escribir esto. Esto es una fórmula, ¿ya? Yo soy muy malo para memorizarme estas cosas, ¿ya? Pero sí, por medio del método, ¿cierto? Puedo llegar a esto sin ningún problema, ¿ya? Y es esta observación. Sí, esta es la base canónica, ¿cierto? De R3. Entonces, la definición anterior es más fácil de recordar si escribimos simbólicamente esta expresión. A producto cruz con B va a ser igual, ¿cierto? Aquí escribimos la base canónica y JK, ¿cierto? Como si estuviera multiplicando esto por un 1, ¿vale? Multiplico por un 1 y lo escribo acá. 1, 1, 1. Y los dos vectores aquí abajo, ¿cierto? A producto cruz B. En ese orden, el producto cruz no es conmutativo, ¿vale? A primero y abajo B. Bien, ¿cómo se calcula el producto cruz? Entonces, una forma de hacerlo, ¿cierto? Y la fórmula general, ¿cierto? Que es otra definición, sería esta. Sería esta. Mira, esto va a ser igual a... podríamos escribirlo, ¿cierto? Como menos 1 elevado a... Aquí voy a anotar, ¿cierto? Las posiciones IJ, ¿vale? Por la norma de Una la... consulta. Sí, Si es que yo quisiera usar solamente la fórmula de arriba, ¿la podría usar? Da igual. Puedo usar cualquiera de las dos. cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, Ah, ya. ¿ya? Muchas gracias. ¿Ya? Pero, no sé, a mí por lo menos se me hizo mucho más fácil esto. Por eso se la enseño así. Por la matriz, ¿cierto? De cofactores IJ. Y le voy a explicar inmediatamente qué significa todo esto, ¿vale? Ok. ¿Cierto? Y esto está en una sumatoria. Vale, en una sumatoria. Vamos a poner X1 porque no tengo el símbolo. Suma. Bien, eso es igual a esto, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo muy sencillo. La matriz A sub IJ, vamos a anotar como una matriz de cofactores, ¿cierto? Una matriz adjunta, que sucede, por ejemplo, si IJ vale... vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿vale? Si IJ vale, por ejemplo, 1, 1, posición 1, 1, ¿vale? Tapo la posición 1, 1, tapo toda la columna y tapo toda la fila, ¿vale? Así toda la columna y toda la fila. Y esta matriz va a ser igual al determinante de esta matriz pequeña, es decir, A sub 2 por B sub 3 menos B sub 2 por A sub 3, que es exactamente lo mismo que está acá. A sub 2 por B sub 3 menos A sub 3 por B sub 2. Como es una multiplicación, esto es cumulativo. Voy a poner el A primero sin ningún problema. Eso, o sea, A y J, y eso es lo que va a este resultado. Pero aquí tenemos un menos 1 elevado a, esto era un más, I más J,
aquí va un más, y va un más. Esto es un más, y más j. Sería 1, la posición 1, 1 es 1 más 1 es 2, sería menos 1 al cuadrado. Entonces nos da que esto es 1 positivo. Sería solamente esto, por eso es que nos da exactamente lo mismo que esto. Por otro lado, si yo deseo, ¿cierto? La posición, ahora voy a la posición 1, 2, ¿cierto? Esto es para todo i, ¿cierto? Yo fijo un i, fijo una fila. Yo siempre trabajo generalmente, ¿cierto? Con esta fila. Puede ser con otra fila. Se trabaja para el producto cruz con esta fila. Entonces, para la posición 1, 2, ¿cierto? Fijamos la fila ahí, fijamos una fila ahí, ¿cierto? Y esto es fijo, es importante, fijo. Entonces ahora podemos fijar la columna 2 y fila 1, trabajamos solamente la fila 1, ¿vale? Y nos quedaría A sub 1 por B sub 3 menos B sub 1 por A sub 3, ¿cierto? Eso sería, ¿cierto? Ese determinante de las matrices, de los elementos que quedaron, ¿vale? Entonces va a quedar esto, pero va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque nos queda menos 1 elevado a fila 1, columna 2. Sería 1 más 2, 3. Nos queda negativo, ¿vale? Entonces nos queda A sub 1 por B sub 3 negativo. A sub 1 por B sub 3 negativo. Este que era menos va a ser más B sub 1 por A sub 3. O A sub 3 por B sub 1. Y aquí nos queda el segundo elemento. Luego, elimino, ¿cierto?, la columna 3 y la fila 1 y nos queda esta matriz, ¿cierto? Y la posición fila 1, columna 3, 1 más 3 es 4, nos queda positivo. Entonces este va a ser 1 positivo. Nos queda A sub 1 por B sub 2, perfecto. Menos A sub 2 por B sub 1, ¿cierto? O B sub 1 por A sub 2. Y ahí está. Es así como uno encuentra esta fórmula, ¿cierto? Que puedo hacer de esa manera. El producto cruz solamente sirve para un vector de 3 dimensiones. Si tuviera más dimensiones, no se podría, ¿vale? Exclusivamente para R3. ¿Queda claro? De esa misma manera, entonces, vamos a encontrar el producto cruz de A con B, ¿vale? El producto cruz de A con B, ¿cierto? Ahí pueden usar directamente la fórmula, ¿ya? O pueden, por comprensión, ¿cierto?, saber cómo llegamos a esa fórmula. Es importante saber cómo llegamos a esa fórmula, ¿vale? Pero para no anotar todo, porque aquí me causa, ¿cierto?, la inquietud de escribir todo esto, ¿cierto? Después en la guía de ejercicio podríamos revisar, tengo una pizarra otra vez, podemos revisar cosas más en la pizarra, ¿vale? Pero ahora para avanzar con la teoría, ¿cierto? Les encargo que puedan hacer esto, ¿ya? A por B, vamos a hacerlo en conjunto, ¿cierto? Con esta fórmula nos queda A sub 2, este va a ser A, este va a ser B, ¿cierto? A sub 2 va a ser menos 1 por B sub 3, menos 1 por 4, menos 4. Menos 4 menos A sub 3, que es 3, por B sub 2. 3 por 2 son menos 6, sería menos 6. Menos 4 menos 6 sería menos 4 más 6, y eso es 2. Entonces aquí nos da, ¿cierto? Producto cruz, resultado nos va a dar, ¿cierto? Esto nos va a dar 2. Primera componente nos da 2, ¿correcto? ¿Me van siguiendo? Luego, para el segundo componente sería A sub 3, que es esta, por B sub 1, sería 3 por menos 1, son menos 3. Menos A sub 1, que es 2, por B sub 3. 2 por 4 son 6. Entonces sería menos 1, menos 6. Y eso es menos 7. Y la tercera componente, A sub 1 por B sub 2. A sub 1 por B sub 2 sería 2 por menos 2, menos 4. Menos A sub 2 por B sub 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Sería menos 4 por, menos 4 menos 1, sería menos 5, ¿cierto? Bueno, y así tengo el producto de A, producto cruz B, ¿ya? Y si realizamos B, producto cruz A, nos vamos a dar cuenta que es diferente, ¿cierto? No es el mismo, ¿cierto?, que A, producto cruz B. De ejemplo anterior se concluye que el producto cruz no es conmutativo, sin embargo, a continuación veremos que se cumple esta igualdad.
A producto cruz B es igual a menos B producto cruz A. ¿Ya? Entonces, es decir, si yo aquí multiplico por menos 1, nos queda que si a este resultado A producto cruz B multiplicamos por menos 1, nos va a dar B producto cruz A. Por lo tanto, B producto cruz A va a ser igual a ¿qué? A este vector, pero negativo, ¿cierto? Con un menos 1. Menos 2,7,5. ¿Vale? Ahí tenemos, ¿cierto? Estos dos productos cruz. ¿Consultas, dudas? ¿No? ¿Sí? ¿Claro? ¿Súper? Excelente. Ok. El producto cruz de dos vectores es otro vector, algunas veces llamado producto vectorial. De la definición se siguen inmediatamente algunas propiedades básicas del producto cruz que resumiremos en el siguiente teorema. Si A, B y C son vectores de R3 y alfa, beta y gamma son escalares reales, entonces A producto cruz con B es igual a menos B producto cruz con A. B. A producto cruz con A va a ser igual al vector nulo. ¿Vale? A producto cruz beta por B más gamma por C va a ser igual. El beta puede quedar afuera, ¿cierto? Porque es un escalar, lo podemos multiplicar después. A producto cruz B. ¿Vale? Más A producto cruz C y el escalar afuera. ¿Vale? Luego, alfa por A más beta por B, producto cruz C, va a ser igual a alfa puede quedar afuera, A producto cruz C, más beta queda afuera, B producto cruz C. La diferencia de acá es que se mantiene el orden. Si el A está a la derecha, con producto cruz C, queda en ese orden. Si el B está a la derecha, producto cruz C, queda en ese orden. Igualmente acá, el A está a la izquierda, ¿cierto? El A está a la izquierda, A producto cruz B. A está a la izquierda, A producto cruz C. Es como una distribución, pero recordando de que no es conmutativo el producto cruz. Así que se mantiene, si el A está a la izquierda, queda a la izquierda. Si el C está a la derecha, ¿cierto? El C se mantiene a la derecha en el producto cruz. ¿Vale? Y también se tiene que, y las bases canónicas, ¿cierto? Y producto cruz J es K, J producto cruz K es I, y Q producto I es J. ¿Vale? Otra propiedad. Si yo tengo un vector C que multiplica, ¿cierto?, por medio del producto punto al producto cruz, nos queda este determinante. ¿Vale? Nos queda este determinante. ¿Ya? Y determinante se calcula como cualquier determinante. Y harta forma de calcular determinantes, ustedes saben bastante. Esto es. La expresión C, producto cruz A, B, es conocido como el triple producto de C, A y B. ¿Ya? Utilizando la igualdad de F, esta que está acá, ¿cierto? El teorema anterior se concluye inmediatamente que el vector A producto cruz B es ortogonal a cualquier vector en el plano generado por A y B. En particular, es ortogonal a A y B. Por otro lado, utilizando la igualdad de A producto punto B, ¿cierto? Por definición es esto. Se concluye luego de un corto cálculo que la norma, o el módulo, la longitud del producto cruz de A por B, ¿cierto? Va a ser igual a la norma de A por la norma de B por seno de teta. ¿Ya? Muy similar, ¿cierto?, al producto punto, ¿cierto? Pero recordemos que esto no nos da, ¿cierto? No nos da el producto cruz, esto nos da la norma del producto cruz, ¿cierto? Podemos definir la norma del producto cruz de esa manera, ¿cierto? Módulo de A por módulo de B por seno de teta, ¿ya? Resumiendo lo anterior, en el siguiente teorema tenemos si A y B son dos vectores no colineales de R3, entonces A producto cruz es un vector perpendicular al plano generado por A y B. Y tiene como longitud esta expresión que acabamos de mencionar. Donde teta es el ángulo entre A y B, ¿ya? Y teta, ¿cierto? Menor o igual que pi. Y positivo.
va a ser, igualmente como dijimos anteriormente, el menor ángulo que generan, ¿cierto? A y B. Siempre por el lado corto. Es positivo. Para determinar hacia dónde apunta el vector A producto cruz B, se utiliza la regla de la mano derecha. Esto se coloca en la palma de la mano derecha, de tal modo que los dedos se curven desde A hacia B en dirección del ángulo. Entonces el pulgar apuntará en la dirección A producto cruz B. ¿Ya? ¿Recuerdan la norma de la mano derecha? Sí. Si yo tengo, por ejemplo, dos vectores, ¿cierto? Tengo un vector aquí, A hacia B, ¿cierto? Como no es conmutativo, vamos a ponerle aquí, ¿cierto? A, B, y vamos a ver producto cruz de A, producto cruz B, ¿cierto? Tengo la mano, asunto de la mano derecha, pongo mi mano desde A hasta B, ¿cierto? Entonces, el pulgar me queda apuntando hacia mí, ¿cierto? Hacia ustedes, hacia cada uno de nosotros. Entonces, el producto cruz va a estar apuntando hacia ustedes. Por otro lado, si esto hubiera estado B acá y A acá, ¿cierto? Para ir desde A hasta B, suponiendo el mismo producto, ¿cierto? De A hasta B, ¿cierto? Tendría que poner, ¿cierto? El dedo apuntando como hacia el computador, ¿cierto? Entonces quedaría como, el resultado de esto quedaría hacia adentro, hacia adelante, ¿vale? Siempre desde A hasta B. Ustedes tienen que poner la mano y donde les queda apuntando el pulgar, ¿cierto? Es donde la dirección donde va a tomar, ¿cierto? Y el sentido donde va a tomar el producto cruz de A, cruz B. ¿Queda claro esa regla? Es importante porque es súper sencilla, pero es importante que vaya quedando claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Entonces, si A y B son no colineales, ¿ya? Entonces, la longitud del producto A, producto cruz B, es igual, ¿cierto? A esta expresión. Si son colineales, sabemos que el producto cruz es cero, ¿cierto? Están en la misma línea, no hay ningún ángulo que los separan, ¿cierto? Está el A y está el B, son colineales, en la misma línea, ¿cierto? Entonces el ángulo que los separa es cero, y seno de cero sabemos que es cero, por lo tanto, el producto cruz es cero, ¿vale? Otra forma para ver que sean colineales o paralelos, si el producto cruz entre dos vectores es cero, ¿vale? Otra forma de verlo, ¿ya? Porque, no sé si recuerdan, pero en el ejemplo que hicimos anteriormente, nosotros multiplicamos, por ejemplo, A por la proyección de B sobre A, ¿cierto? Es decir, A por su vector paralelo y el producto punto daba un número 12, daba 12, daba 12. Entonces, si dos vectores son paralelos, el producto punto no me dice nada. El producto punto, ¿cierto? No me dice que es cero, no. Si son perpendiculares, el producto punto es cero. Si son paralelos, ¿cierto? Tienen la misma dirección, el producto cruz va a ser cero, ¿ya? Ok. Coincide con el área del paralelogramo que tiene como lados adyacentes a los vectores A y B. ¿Ya? Entonces el producto cruz coincide con un área, ¿cierto? El paralelogramo que tiene como lados adyacentes los vectores A y B. ¿Ya? Eso es importantísimo. ¿Cierto? Tengo el vector A, tengo el vector B. Eso me genera, ¿cierto? Una especie de paralelogramo. Y el área que está acá, el área, ¿cierto? Va a ser A cruz B. A cruz B. ¿Ya? Va a ser el área de ese paralelogramo, ¿cierto? Siendo que este va a ser A y este va a ser B. ¿Vale? ¿Ok? O sea, el área del paralelogramo de lados A y B va a ser la norma de A producto cruz B, y eso es igual a la norma de A por la norma de B por seno de teta. Bien, rectas y planos en el espacio. Entonces aquí vimos todo lo que es la parte vectorial, y ahora vamos a analizar la parte de rectas y planos. ¿Ya? La recta que pasa por el punto P sub 0 de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 en R3, y que tiene la dirección del vector V ABC distinto del nulo,
es el conjunto, vamos a llamarle L, al conjunto de todos los puntos que están en R3, tal que X va a ser igual a una X sub 0, ¿cierto? De este punto, más un A por T, más la primera componente del vector, ¿cierto? Donde tiene la dirección, por un T, ya, por un T real, ¿vale? Y va a ser igual a la componente del punto, Y sub 0, más V, que es el vector director, ¿cierto? Por T, para T real. Y Z, ¿cierto? La componente Z de esta recta, ¿cierto? Va a ser igual a Z sub 0 más C por T, ¿ya? A lo mejor lo vieron en la ciencia media también, esto que es, las componentes van a ser, ¿cierto? De la recta, ¿cierto? Que pasa por este punto y tiene la dirección de este vector, van a ser el vector posición, ¿cierto? O la posición, ¿cierto? Que un punto cualquiera por el cual pasa la recta, más la componente o el vector en sí que le va a dar la dirección, más un real por el vector director, ¿cierto? La componente del vector director. Y va a ser la posición, ¿cierto? El vector posición más el vector dirección, ¿cierto? Director por un real. Y así sucesivamente, ¿ya? Las ecuaciones paramétricas de dicha recta son x, y y z, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos separando, ¿cierto? Por componente obtenemos las ecuaciones paramétricas, ¿ya? Para un t real, cualquier t. V, ¿cierto? Se llama el vector director de la recta L, ¿ya? De forma general, ¿cierto? Uno podría reescribir esto, ¿correcto? L va a ser igual a el vector posición, ¿cierto? P sub 0, cualquier punto por donde pasa la recta, más un vector director, ¿cierto? Un vector que le da una dirección, más t. ¿Ya? De forma general, ¿cierto? Sería esto, ¿ya? Ok. P sub 0, ¿cierto? Cualquier punto por donde pasa la recta L, ¿cierto? P sub 0, que es este que está acá, tiene tres componentes en este caso. X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ¿vale? Más B es otro vector, es el vector que le da la dirección, ¿cierto? Que es conocido, ¿cierto? ABC. Entonces, A más ABC por T, ¿ya? Y T es un número real, ¿vale? Es esta misma información, pero resumida, ¿cierto? Esto es por componente, y esto es una notación más vectorial, ¿cierto? Más general. Ok. Ecuaciones paramétricas de la recta en R3, ¿ya? Que pasa por dos puntos, ¿ya? Exactamente igual a lo anterior, simplemente que ahora como pasa por dos puntos, yo puedo calcular un vector dirección. ¿Ya? Recordemos que el vector dirección, ¿cierto? Un vector se calcula el punto final menos el punto inicial. Entonces ya, yo tengo, ¿cierto? Un punto P sub 0, que es un vector posición por donde pasa la recta, va a ser este que está acá, vamos a llamarle punto inicial, ¿ya? Más la dirección, ¿cierto? Este vector, que aquí era un vector, ¿cierto? Que estaba por el vector director o dirección, lo vamos a calcular como al punto final menos el punto inicial. Eso me da un desplazamiento, eso me da una dirección. Por lo tanto, va a ser x1 menos x0, y1 menos y0, y z1 menos z0 por t, ¿vale? Entonces, cuando nos dan el vector, un vector, ¿cierto? Dirección, aquí le ponemos las componentes del vector dirección. Cuando nos dan dos puntos, calculamos ese vector dirección. Sin asterisco, ahí está asterisco, ¿cierto? Los números A, B y C es 0. Perdón, sin asterisco ninguno de los números A, B y C es 0. Entonces el parámetro T se puede eliminar en el sistema, obteniendo las igualdades. ¿Ya? Si ninguno de los de A, B y C es 0, entonces yo puedo eliminar T y nos queda entonces que... ¿qué nos queda entonces?
despejándote, ¿cierto? En ambos, ¿cierto? El y queda restando, el a queda dividiendo, nos queda t. El y queda sub 0 queda restando, el b queda dividiendo, nos queda t. Z queda restando, el c queda dividiendo, nos queda t. Y como t es igual a t, ¿cierto? Porque se elige un número real, yo tengo estas igualdades, entonces. T es igual a t es igual a t, quiere decir cada uno de sus despejes de t, ¿vale? Entonces eliminamos el t del sistema, igualando t igual a t igual a t. Esta es una manera equivalente de expresar las ecuaciones de una recta, ¿vale? Son llamadas ecuaciones simétricas de la recta L. Estas son ecuaciones simétricas de la recta L. ¿Ya? Ejemplo. Vamos a dejar estos como actividad, como ejercicio, porque ya estamos en la hora, ¿vale? Y los vamos a revisar en la próxima clase, si les parece. ¿Cierto? Tenemos clase hasta las 9:30 más hoy día. ¿Sí? Vamos a dejar esto como actividad, ¿cierto? Háganlo, ¿cierto? Y nos vemos en la próxima clase y lo revisamos si tienen consultas o dudas. ¿Está todo claro hasta ahora? Pregunto. Sí, profe. Sí, Súper. profe. Entonces, la próxima clase igual estén con su cuaderno a mano porque vamos a estar haciendo ejercicios, ¿cierto? Vamos a estar explicando y haciendo ejercicios. Así que para que tengan a mano, sí, así la clase sea más práctica también, no tan teórica, porque cuando uno escucha, la sueña. Más a esta hora, ¿ya? Nos veremos entonces la próxima clase. Espero que tengan un excelente día, ¿ya? Éxito. Hasta luego. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe, Chao, que le vaya profe. bien. Chau. Chao, profe.